y en esta mañana vamos a seguir trabajando con la visión. Recordamos la semana pasada que estuvimos aquí, una cena, que Virgi fue parte de la cena, y también recordábamos que Judas, después de aquel bocado de pan, él salió de ese lugar. Pero la cena no terminó. Jesús continuaba allí con sus discípulos. Y ya se acercaba el momento de su muerte. Él necesitaba hablar con sus discípulos porque tenía algo muy importante que decirles. Y yo creo que las palabras de alguien que va a morir son palabras que tienen gran relevancia. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado con una persona en un lecho de su muerte. Creo que siempre aquellos que tienen la oportunidad de despedirse de sus seres queridos antes de morir, tienen algo que decirle. Hay algo importante que tienen que decirle porque es que ya no queda otro tiempo. Son las últimas palabras. Yo no, con mi padre, yo no pude compartir eso, ¿no? Mi padre murió, fue todo muy rápido, como a lo mejor a algunas aquí les ha pasado. No hubo momento de despedida, sino que murió y bueno, ya está. No sé si mi padre nos hubiese querido decir algo, no lo sé, pero no pude compartir ese tiempo. Pero sí que hay personas que logran despedirse de sus familiares. Y yo te pregunto, si tú estuvieras en esa situación, ¿qué dirías? ¿Qué tendrías que decirle tú a las personas que amas si tuvieras que irte de este mundo? ¿No lo has pensado nunca? Hay algunos que a lo mejor si no han hecho el testamento, podrían decirle, mira, que tengo todo esto y te lo quiero dejar, ¿sí? Hay otros que a lo mejor quieren animar a las personas que dejan para que lo que ellos hicieron, ellos no lo hagan, ¿no? No sé, pueden haber muchas cosas que quieras compartir antes de partir de este mundo. De hecho, el rey David, ¿cuántos conocen al rey David? Todos, ¿no? El rey David, antes de morir, le dijo a Salomón, esfuérzate y sé un hombre. Le dijo, ¿no? Les estaba preparando porque David iba a asumir el reinado, Salomón iba a asumir el reinado de su padre. Entonces, él los estaba preparando para esto. Ahora bien, Jesús también estaba preparando a sus discípulos. Porque si nosotros recordamos, los discípulos iban a ser los hombres encargados de edificar la iglesia. Ellos eran los responsables como de seguir con el legado que Jesús estaba dejando. Entonces, para Jesús, esas palabras que él estaba a punto de decirle a los discípulos eran unas palabras muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque él se tenía que ir. Si nosotros vamos a Juan 13, en el versículo 31, Jesús está allí hablándoles, ¿no? Como estamos diciendo, él está allí hablando. Y la actitud de Jesús es una actitud no de derrota, sino de gloria, ¿sí? O sea, nosotros creo que cuando leemos este texto no logramos o no llegamos a darle la intensidad que Jesús tenía en ese momento cuando les estaba hablando a sus discípulos, cuando le dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Jesús estaba hablando de una victoria. Y de una victoria no se habla así como que ha llegado la hora de la victoria. No, ¿verdad? Seguramente Jesús estaba allí, a pesar de que se acercaban los días para morir. Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Esa era la actitud de Jesús, una actitud de alegría, una actitud de gozo. Pero le dice, hijitos míos, con un amor de padre, ¿no? Hijitos míos, tengo
que dejarlos. Tengo que dejarlos, pero no les quiero dejar, no me quiero ir sin antes decirles algo que es muy importante, que es la base para la edificación de la iglesia. Y quiero que vayamos al versículo 34, que es la base también de este mensaje que el Señor hoy ha traído a su iglesia. Jesús les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice Jesús? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Wow! Esas eran las palabras. Las palabras más importantes que Jesús quería decir a sus discípulos antes de morir. Y eran tan importantes porque eso iba a marcar la diferencia. Eso era lo que iba a dar a la iglesia una diferencia: el amor. El amor los unos por los otros. Y cuando nosotros profundizamos en este versículo, cuando yo dije, wow, me toca preparar este mensaje. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado este versículo y yo decía, Señor, ¿qué quieres que diga? Porque, a ver, yo creo que hasta a veces es un versículo que no sabemos de memoria. Y que lo hemos leído, pero está allí. Pero iglesia, tengo que decirte que es un versículo, que es un texto clave para la iglesia del Señor. Y Jesús lo sabía. Es la forma como tú y yo nos tenemos que relacionar. Y en ese lugar había muchos judíos, porque la mayoría de los discípulos eran judíos. Y yo me imagino cuando Jesús les dijo este mandamiento y aquellos discípulos dicen, nuevo, esto es un nuevo mandamiento, pero nuestros padres nos enseñaron que hay 10 mandamientos y que entre esos mandamientos está el que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en este mandamiento? Y hay algo clave. Hay algo que es lo que hace la diferencia. Jesús introduce un nuevo mandamiento, renueva lo que era antiguo y dice que ahora no vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino como Él nos ha amado. El Señor cambia el modelo de referencia. Mi modelo de referencia ya no es mi amor propio. No, iglesia. Porque nosotros no sabemos ni amarnos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar a otros? Entonces el Señor introduce algo nuevo, algo original, el amor original. En el mundo, para marcar la diferencia, te dicen, bueno, mira, si tú quieres marcar la diferencia, tienes que ser auténtico. Y la palabra en esta mañana nos dice, iglesia, si queremos marcar la diferencia, tenemos que ser auténticos.
¿Y qué significa que seamos auténticos? ¿Que llevemos un bolso de Prada auténtico? ¿Unas gafas auténticas? No. Significa que tú y yo debemos nacer del amor auténtico. Necesitamos nacer de nuevo. Jesús lo dijo. Tú y yo nacimos de un hombre y una mujer donde el amor es imperfecto porque somos seres humanos y los seres humanos no podemos amar de forma perfecta porque el amor del hombre es un amor con condiciones. Y Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. No es ese el amor del hombre, un amor con condiciones. Si me amas, te amo. Si no me amas, no te amo. Y yo sé que muchos están pensando, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hago eso? Porque es difícil. Claro, es difícil si tú quieres amar a tu prójimo con tu amor imperfecto. No, iglesia, el Señor quiere que amemos a nuestros prójimos, pero con su amor, como Él nos ha amado. Pero si yo no he nacido de nuevo, porque dice la palabra, hasta los pecadores aman. Yo necesito un amor superior. Yo necesito el amor original. El amor original se llama Jesucristo. Porque esa fue la forma como Dios nos expresó a su amor. Dice que Él amó tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo, que nos dio a su Hijo, que nos dio ese amor original, ese amor auténtico para que tú y yo no seamos como el resto, para que seamos auténticos amando con un amor que supera todos los errores, que no ama con condiciones, un amor incondicional. Necesito experimentar el amor de Jesús. Necesitamos, iglesia, experimentar el amor de Jesús. Y para experimentar el amor de Jesús, yo necesito experimentar su perdón. Pero para experimentar su perdón, yo necesito arrepentirme. Yo necesito reconocer que soy una pecadora y que como pecadora no puedo ser capaz de amar a otros con ese amor incondicional, que necesito el amor de Cristo en mi vida, que necesito arrepentirme y decirle, Señor, te necesito, me arrepiento, soy un pecador, no sé amar, necesito tu amor, necesito conocerte, Jesús. Ayer la palabra nos hablaba y nos decía, ¿dónde me estoy viendo? ¿Dónde me estoy reflejando? ¿En qué amor? Porque el amor de Jesús es perfecto. Pero muchas veces no buscamos ese amor, sino que nos reflejamos en el amor que nosotros podemos producir. Y cuando me veo en ese espejo, me siento incapaz. La palabra decía, me siento roto. Entonces ya no
me caigo y no me puedo levantar. Pero si me veo reflejado en el amor de Jesús, en lo que Él vino a hacer en mi vida, que Él me vino a dar un nuevo nacimiento. Por eso necesito nacer de nuevo, porque el amor que nos hace nacer de nuevo es el amor de Dios. Es el amor del Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y su amor es perfecto. Tú y yo necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón para nacer del Espíritu Santo y tener un amor perfecto obrando en mi vida y a través de nuestras vidas. Necesitamos experimentar el amor de Jesús. Pero yo puedo conocer a Jesús, puedo tener ese encuentro con Jesús y en ese momento estar en mi primer amor. ¿Cuántos recuerdan ese momento? ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor Jesús impactó vuestras vidas y ustedes le conocieron y era un amor tremendo? Porque no sé si a ustedes les pasaba, pero yo quería hablarle a todo el mundo de Jesús. Cuando conocí a Jesús, yo quería que todo el mundo lo conociera porque lo que pasó en mi vida era tan grande que yo decía, no, esto alguien lo tiene que conocer porque es algo tremendo. Pero ¿qué pasa si yo solo me quedo en ese momento? Los discípulos caminaron 3 años con Jesús y ellos vivieron en persona, recibieron en persona el amor de Jesús. Jesús les dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, ellos habían vivido 3 años con Jesús y Jesús les había expresado su amor. No era solo palabra lo de Jesús, eran hechos. Él había enseñado a sus discípulos a través del amor. El amor de Jesús era la fuente de enseñanza. Era lo que soportaba todas sus palabras. Lo que Él decía, cómo lo decía. Era tremendo. Cuando le dijo a aquella pecadora, a aquella mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Jesús lo hizo con gracia, con amor, porque era su esencia, el amor. Y aquellos discípulos recibieron ese amor. Nosotros no hemos tenido esa oportunidad de recibir personalmente el amor de Jesús. Pero los discípulos, todo lo que vivieron, lo dejaron escrito. Y está escrito en la palabra. En la palabra está escrito cómo Jesús nos ha expresado su amor. Entonces, si yo tengo un encuentro con Cristo, pero yo no alimento ese amor, eso se va a quedar en nada. Yo necesito crecer en su amor. Y para crecer en su amor, yo necesito ser discipulado. Por eso la palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y qué más? Y hacer discípulos. Porque no nos podemos quedar solamente en el momento en el que yo he tenido ese subidón. Conocí al Señor. No, iglesia. Tú y yo necesitamos crecer en su amor. Pero para crecer en su amor, yo necesito alimentarme de su palabra. Necesito conocer su palabra, porque si no, ¿dónde yo voy a ver lo que Jesús hizo? La forma como Él nos demostró su amor. ¿Cómo lo conozco? Por ósmosis. No, yo tengo que saber qué fue lo que los discípulos vivieron con Jesús, cómo los amó. Porque cuando yo conozca eso, cuando esa palabra sea revelada a mi vida, entonces yo voy a crecer en su amor. Porque el amor de Jesús es un amor que no es el amor, como lo decía al principio, no es como el amor que tú y yo conocemos desde niños. No, es un amor diferente.
es un amor primeramente soportado en la renuncia. Filipenses 2, 6, 7 dice que aunque Jesús era Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿Qué hizo Jesús? Él renunció a esa condición de ser Dios. Entonces, lo primero que la palabra me enseña es que el amor de Dios está basado en la renuncia. Pero yo necesito entender cómo me amó Jesús. ¿Sabes cómo nos amó, iglesia? Él renunció a su condición de ser Dios y se hizo esclavo. Yo también necesito renunciar a muchas cosas para poder amar como Jesús. Necesito renunciar posiblemente a mi orgullo que no me deja perdonar. Necesito renunciar. Pero si yo sé cómo lo hizo Jesús, eso me va a ayudar a yo poder hacerlo. Eso me va a dar la fe para yo creer que si Jesús lo hizo, entonces funciona. ¿Cuántos lo creen? Si Jesús renunció para amar y funcionó, porque tú y yo hoy en día, gracias a su renuncia, hemos conocido el amor, ¿por qué yo no voy a renunciar? ¿Hay algo que me diga que va a haber un error si renuncio? ¿Hay algo que me diga que voy a fracasar si renuncio? Si renuncio a todo aquello que me impide amar como me amó Jesús. Otra de las características de Jesús, del amor de Jesús, de ese amor perfecto, es que Él se entregó. Y esta mañana lo hablábamos. No sé si has pensado en esto. ¿Sabes que Jesús, cuando fue a la cruz, Él no fue con un cuerpo glorificado? Él estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío, que sufría, que si le pinchaban, le dolía. ¿Y sabes lo que iba a suceder? Él iba a ser puesto en una cruz, clavado en una cruz, donde solo unos clavos sostenían su cuerpo, y todo ese peso lo soportó médicamente o clínicamente. Está demostrado que eso era un dolor. No lo digo yo, lo dice la ciencia, para aquellos que a lo mejor pueden creer más en la ciencia que en Jesús. Dicen que ese dolor no lo podía soportar un ser humano. Pero Jesús se entregó. Se entregó por ti y por mí con un sufrimiento que nos correspondía a nosotros. ¿Estoy yo en la capacidad de sufrir por mi hermano? ¿Puedo tener yo ese amor de Jesús? Pero Él nos enseñó esa entrega. Y si yo no conozco la palabra, yo no voy a saber que en Juan 15, 12, 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero continúa diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos está animando. Jesús nos está diciendo que os améis los unos a los otros. Es un amor muy grande si lo hacéis como yo lo hago, porque yo me entregué, yo puse mi vida, yo di mi vida por mis amigos. Iglesia, esa es la forma como el Señor quiere que nos amemos, que como iglesia, porque tengamos en cuenta que el amor del que Jesús está hablando allí es un amor filial, un amor de relaciones. Él le estaba diciendo a sus discípulos, a un conjunto de personas
con muchas diferencias. Ahí habían pescadores, había celotes. ¿Saben lo que es un celote? Son aquellos hombres que eran como especie de revolucionarios que iban contra el ejército romano. Habían celotes, había un cobrador de impuestos. Allí había de todo. Caracteres diferentes, culturas diferentes. Y para poder relacionarse necesitaban el amor de Jesús. Iglesia, necesitamos el amor de Dios aquí en este lugar. Esta es la casa de Dios. El Señor nos dice en esta mañana que nos amemos los unos a los otros, que estemos en capacidad de renunciar, de sacrificar. Y algo más, el Señor le mostró a sus discípulos su amor a través del servicio y la humildad. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Ese es el servicio. Un servicio con humildad, un servicio en el cual Él le dijo claramente a sus discípulos: ejemplo os he dado de que nos cuidemos, de que nos sirvamos los unos a los otros. Pero yo necesito conocer la palabra, yo necesito saber cómo lo hizo Jesús, porque eso es lo que va a alimentar mi amor. No vayamos por ahí, iglesia, diciendo: el Señor me dijo que no te hablara. Wow, eso es una cosa tremenda. ¿Tú crees que el Señor te va a decir que no le hables a una persona? Eso es tremendo. El Señor me dijo que no me juntara contigo. ¿Tú crees que Dios va a decir eso? No. Para yo saber lo que el Señor me dijo, yo tengo que conocer su palabra. Esa es la única forma en la que yo puedo estar segura de que estoy obedeciendo el mandamiento de Jesús, de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. La única forma es leyendo su palabra. Y como lo decía en la parte anterior, teniendo comunión con Él. Cada día experimentando su amor, su perdón, su misericordia. Y ya para ir terminando, la última parte del versículo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. En la época de Jesús había muchos maestros. Y la forma de evidenciar a qué maestro seguías era la forma de vestir, la forma de hablar, en algunos hasta la forma de comer. Evidenciaba quién era el maestro. Y Jesús no dijo eso. Jesús no dijo: tenéis que caminar así, tenéis que vestir de esta forma, tenéis que hablar de esta forma. Jesús dijo que había un sello para los discípulos. ¿Cuál era ese sello? Su amor. El sello, iglesia, de esta iglesia es el amor de Cristo. Eso es lo que marca la diferencia. No la forma como hablamos, porque no es que no sea importante la forma como hablamos o la forma como vestimos. No quiero decir eso. Pero lo que quiero decir es que si nosotros dejamos que el amor de Jesús sea lo que motiva, lo que mueve nuestras vidas, nosotros vamos a saber vestir, nosotros vamos a saber hablar, nosotros vamos a saber
cómo actuar como discípulos. Pero necesito el amor de Jesús. Y creemos nosotros que los discípulos obedecieron o no obedecieron a Jesús. Ellos eran inspiradores. La iglesia primitiva eran inspiradores del amor de Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Estamos llamados a inspirar a otras personas a conocer a Jesús. En Hechos 2, 46, 47 dice que los discípulos, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, llenos del amor de Dios. Ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. ¿Y sabes lo que sucedía? Había frutos de ese amor, porque dice la palabra, continúa diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué necesitamos, iglesia, para que crezca esta iglesia? Amor. No necesitamos más nada, iglesia. No busquemos lo que tenemos. Tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Él nos ha limpiado. Él nos ha limpiado. Y cuando el amor de Dios no fluye como debe fluir, con esa pureza, con esa transparencia, con esa lealtad, con ese apoyo, con esa solidaridad, es porque algo pasa. Algo no está limpio, no está totalmente limpio. Nos podemos ensuciar. La sangre de Cristo nos lava. Él nos lavó. Pero con el caminar, con las experiencias vividas, nos podemos ensuciar. Pueden venir sentimientos a nuestro corazón y quedarse allí e impedir que el amor de Jesús fluya. Y en esta mañana el Señor quiere, iglesia, que quitemos todo eso de nuestro corazón. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento. Y que le pidas al Señor que Él limpie aquello que puede ser que esté amargando lo que está a tu alrededor. Porque a lo mejor hay una raíz de amargura que ni tú sabes que está allí. Pero en esta mañana, pídele al Señor que te revele. Dile: Señor, heme aquí. Yo necesito tu amor. Yo necesito ese amor puro y verdadero que puede superarlo todo, que puede cubrir todos mis pecados. Ven a mi corazón, Jesús. A lo mejor aún no has entregado a tu vida a Cristo,
Pero en esta mañana el Señor te dice: yo te amo, y porque te amo, quiero que nazcas de nuevo. Quiero que mi corazón esté en el tuyo y que todo aquello que te impide acercarte a mí sea quitado. Recibe el perdón de Dios en esta mañana y comienza a vivir en ese amor. Si por alguna razón has conocido al Señor, pero hay situaciones en la vida que te han herido, que te han quitado el amor original, que han querido quitarte el amor original porque lo tienes allí. El amor de Cristo vive en ti. Posiblemente el espíritu está apagado, pero en esta mañana el Señor quiere soplar vida en ti. El Señor quiere devolverte esa autenticidad, ese amor original, ese amor que es tan puro, que es tan verdadero, que no tiene condiciones. El Señor quiere entregártelo porque dice la palabra que el que no ama no tiene a Dios, porque Dios es amor y tú tienes a Dios. Entonces ese amor está en ti y quiere florecer en ti. Y en esta mañana el Señor está haciendo una obra nueva en tu vida. Él está quitando toda aquella amargura, todo aquello que te impide avanzar. Pero necesitas pedir perdón a Dios. Es necesario que tú le entregues eso al Señor. Si has tenido orgullo, si has tenido resentimiento en tu corazón, dile: Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento porque quiero experimentar tu amor y tu gracia y tu perdón. Y en esta mañana te entrego todo esto que ha estado contaminándome, porque quiero amar como tú me has amado. Señor, estamos delante de tu presencia como iglesia, que queremos ser renovados, Padre. Queremos que tú, Padre, seas el centro de este lugar, que tu amor sea la base de nuestras vidas, que si tú seas la base de esta edificación, Señor, que tu amor sobreabunde en este lugar, que tú nos llenes, que nos des en abundancia y que sobreabunde tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias porque tú nos amas muchísimo y nos has traído esta palabra para poder tener un tiempo de renovación, para poder comenzar a reflejar este amor allá afuera y ser tus discípulos con esa cualidad, autenticidad, con ese sello que marca la diferencia, Señor. Amén. Amén. Y quería dejar esta reflexión. El discípulo de Jesús no se conoce por las cosas que hace, sino por el amor de Jesús reflejado en todo lo que hace. Esto es, iglesia, lo que marca la diferencia. Amén. Que el Señor les bendiga.